Enfoque. Y nosotros tenemos el día de hoy a nuestro primer invitado acá presencial. Hoy nos acompaña el doctor Mario Ojeda, cirujano gastroenterólogo de la clínica Red Salud Magallanes. Doctor, bienvenido, un gusto que nos acompañe en nuestro matinal. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar esta mañana contigo en el estudio y con nuestro público magallano para conversar de varios temas importantes para la región. Bueno, es muy importante. Vamos a responder una serie de preguntas que tenemos. Vamos a iniciar con la primera. En términos generales, ¿cuál ha sido el comportamiento de la obesidad en Magallanes? Y este es un tremendo tema porque lamentablemente a niveles internacionales Chile, por una parte, está liderando ciertos rankings y Magallanes, como región, también. Entonces la situación es sumamente crítica y uno dice, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque vemos a diario que hay diferentes tipos de campañas para prevenir. Por ejemplo, en educación física son muy pocas las horas que tienen los escolares semanalmente. Hablamos de 1 hora y media, que serían 2 horas pedagógicas aproximadamente. ¿Cuál es el panorama hoy en día en Magallanes respecto a la obesidad? Mira, Magallanes, tal como tú lo decías, hoy por hoy está liderando el ranking en términos de obesidad en toda nuestra región, de todo nuestro país, con cifras que van sobre el 80% de la población magallánica con sobrepeso y con obesidad. Y nuestro porcentaje general, ¿no es cierto?, de nuestra población a nivel nacional es, en este momento, cifras que bordean alrededor del 60% de nuestra población con sobrepeso y obesidad. Y eso, sin duda, que ha incrementado posterior a la pandemia. Que la pandemia significaba un confinamiento, ¿no es cierto?, y una ingesta mayor de alimentos calóricos, ¿no es cierto?, baja cantidad de actividad física, ¿no es cierto?, porque obviamente no se podía hacer cosas mucho más al aire libre. Por lo tanto, son cifras que sin duda son preocupantes, no solamente a nivel nacional, particularmente a nivel magallánico. Y la verdad es que yo estoy viniendo a la zona, digamos, desde octubre del año pasado. Yo trabajo y resido en Santiago. Y en Santiago nosotros implementamos hace algún tiempo un programa de uso de un dispositivo médico que es el balón gástrico. El balón gástrico es una sonda de un material hecho de silicona que se coloca por vía endoscópica. Y lo que hace fundamentalmente es ocupar volumen dentro del estómago. Y eso se logra insuflando, ¿no es cierto?, esta sonda, y posteriormente esto se va transformando en una esfera, en un globito dentro del estómago que fundamentalmente ocupa volumen. Ahí tenemos, doctor, el balón gástrico. Recordemos, esto ingresa como una... Bueno, la sonda es como una cápsula que después se infla con una solución. Exactamente. La sonda es como un segmento, como una manguerita, por así decirlo, ¿no es cierto?, en términos para que nuestro público lo entienda. Es una manguerita que se coloca por la boca, por vía endoscópica. Nosotros miramos en una pantalla y empezamos a colocar, a inyectar líquido y un colorante que se llama azul de metileno, que básicamente actúa como una suerte de marcador. Entonces, en la medida que nosotros vamos inyectando este líquido, la sonda va liberando una serie de cubiertas y se va transformando en una esfera y que finalmente lo que hace es ocupar volumen dentro del estómago. Y al ocupar volumen, básicamente el efecto es restringir la capacidad gástrica, porque queda ocupando más o menos 1/3 de su capacidad. Y por otro lado, la ubicación de esta esfera es en la zona alta del estómago, en que existen unos receptores para la saciedad. Ya. Por lo tanto, lo que nosotros queremos lograr con este elemento es un efecto de saciedad precoz. Y ese efecto de saciedad precoz implica que nosotros empezamos a quedar más fácilmente satisfechos con menos contenido alimentario. Si todo esto lo acompañamos de un plan de alimentación saludable, pero también con actividad física, con un equipo de seguimiento. Ahí vemos en la pantalla, ¿no es cierto?, cómo funciona este balón, ¿no es cierto? Ahí se infló y ahí se va quedando ubicado, ¿no es cierto?, en un segmento un poco más alto.
Bueno, ahí vemos que está como casi en esta fracción que está el duodeno y el estómago. Claro, pero ahí está en una etapa intermedia, pero sin embargo el balón después asciende y queda en una zona un poco más alta. Perfecto. ¿Cierto? Y ahí arriba, que es el fondo gástrico, ese segmento, ahí están los receptores de la saciedad. Bueno, esta es una muy buena alternativa para quien busque una opción. Sabemos, doctor, también que muchas veces el tema de la obesidad está ligado al tema de la salud mental, que a través de, es como una vía de escape, el tema de la alimentación ante algún tipo de problema puede estar pasando el paciente. Entonces es de vital importancia, primero, dar solución a eso, porque usted lo mencionaba, si esto se acompaña con un plan de alimentación, con ejercicios, va a ser muy positivo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que se realizan este procedimiento y efectivamente en un principio va a hacer que tengan esta baja de peso, pero de ahí no es que tengan un efecto rebote, sino que no cambian los hábitos que vienen después. Claro, y en ese sentido, fíjate que el balón gástrico que nosotros queremos empezar a implementar para la región magallánica, que es este balón ajustable, que primero, ¿no es cierto?, no funciona como un balón convencional que se infla un volumen definido y después se extrae. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado con ese tipo de balones, que primero la pérdida de peso después del cuarto, quinto, sexto mes, ese balón se estanca. Entonces adquieren una etapa de meseta que se llama, que es el peso estacionario. Y tú puedes mantener más tiempo ese balón y sin embargo no vas a lograr un efecto mayor. Pues bien, en este caso, este balón que se llama ajustable tiene una guía retráctil que nos permite modificar el volumen en el tiempo. Entonces, más o menos a la mitad del ciclo, porque esto dura un año, importante ese detalle, dura un año porque lo que queremos lograr es el cambio de conductas y hábitos alimentarios. Y eso, mientras más tiempo tú lo logras mantener, obviamente los resultados son mejores. Y al cuarto, quinto, sexto mes, más o menos, hacemos el ajuste del balón. ¿Qué significa eso? Que volvemos a insuflar el balón. Sacamos esta guía retráctil que se saca por la boca, esto se hace por vía endoscópica, tiene una tapita, ¿no es cierto? Y nosotros volvemos a inyectar volumen. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque en ese momento como que se resetea el sistema, produces un nuevo efecto de distensión del balón y de extensión gástrica y volvemos a estimular los receptores de la saciedad. Entonces el fenómeno de la saciedad que se tiende a estabilizar se hace evidente y la baja de peso continúa en el tiempo. Doctor, el estómago es un músculo. Así es. Y tiene la capacidad de agrandarse o achicarse, y esto es en base a los hábitos que puedan tener las personas. A mí hay algo que me llama la atención porque tenemos más ofertas de balones hoy en día en la actualidad. Acá conocíamos el tradicional, ahora tenemos esta opción de este que es ajustable, que viene a revolucionar, por así decirlo, porque tiene la posibilidad de volver a inyectar volumen en otro periodo, y también lo otro es que dura un año. Los balones tradicionales duran mucho menos. Duran 6 meses. ¿Y por qué? Fíjate que este detalle es muy importante, porque nosotros hemos observado que mientras más tiempo trabajamos en un concepto o en un método, tenemos la posibilidad de lograr el objetivo más importante, que es, como dije, modificar las conductas y los hábitos alimentarios. Por eso que las dietas express, los tratamientos farmacológicos o tratamientos que son muy cortos, incluido, por ejemplo, el balón cápsula, que también está como muy de moda. La verdad que todas estas cosas tienen modas también. Y este balón cápsula actúa muy poco tiempo. Actúa 3 meses, al cuarto mes se biodegrada. Es cómodo porque se traga, porque no requiere endoscopía, porque no requiere sedación, ¿no es cierto? Y se hace en una forma bastante simple. Pero los resultados en el corto, mediano y largo plazo no son buenos. Mi experiencia es que la pérdida de peso de estos pacientes no supera los 12 o 15 kilos a lo sumo, y con tasas de rebote muy altas. También es importante definir qué es obesidad, porque ahí hablamos dependiendo la edad de la persona, la estatura, la actividad física. ¿Cuándo se considera que una persona está en obesidad y no sobrepeso? Claro, mira, en general está definido básicamente bajo los parámetros de lo que se denomina el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado.
Nosotros hablamos de sobrepeso con personas que tienen sobre 25 hasta 29.9, ¿ya? Si tenemos un índice sobre 30, nosotros hablamos de obesidad. Si tenemos sobre 35, será una obesidad tipo 2 o una obesidad moderada. Y si tenemos sobre 40, ya caemos en el plano de la obesidad mórbida. Acá también tenemos otro detalle, porque muchas veces estas cifras se confunden un poquitito. Sí. Y depende, porque hay personas que uno puede ver que tienen mucha masa muscular, entonces su peso es mucho más, pero es magro. Entonces también su IMC está elevadísimo. O sea, claro que sí, porque obviamente eso establece por un lado, pero resulta que todo esto tiene que ser evaluado también con un examen que se llama la bioimpedanciometría. Tú sabes que la bioimpedanciometría es un examen que fracciona o separa la composición del cuerpo, ¿no es cierto?, en agua, grasa, porcentaje de grasa y masa muscular. Es como, como una señal eléctrica que recorre el cuerpo. Exactamente. Entonces, todo eso te va a decir, mire, este señor es un deportista, ¿no es cierto?, que tiene entrenamiento físico y tiene, como tú dices, una masa muscular alta y tiene un peso alto. Bueno, ese paciente sin duda que la mayoría es fibra y es músculo. Entonces, dentro de la evaluación, obviamente, nosotros debiéramos hacer este estudio con esta bioimpedanciometría para definir en mejores condiciones la composición corporal de cada paciente. Sí, es importante, porque a veces surge esta suerte de duda. Así es. Y también hay profesionales, por ejemplo, en la actividad física, que te dicen, no, pero mira cómo está tu IMC. Y se basan, y eso es como muy es solamente eso. Bioimpedancia, entonces, para que ustedes puedan ver todo el detalle. ¿Sí? También, algo importante, ¿cuáles son las condiciones que debe tener la persona que quiere hacer uso del balón gástrico? Obviamente hay una evaluación por parte del doctor y te va a decir, mira, yo te recomiendo esto, que sería este tipo de balón para ti. Claro, mira, yo creo que en general uno debe partir siempre de menos a más. ¿Qué significa eso? Que cuando uno tiene, por ejemplo, ¿no es cierto?, un sobrepeso o una obesidad leve, probablemente la cirugía bariátrica, estamos hablando de una manga gástrica, no sea la primera indicación, porque eso obviamente tiene un costo en términos de salud. No olvidemos que la cirugía provoca una alteración desde el punto de vista de la absorción de nutrientes, de vitaminas, de fierro, vitamina B12, etcétera, que se tienen que suplementar. Entonces, cuando uno tiene o enfrenta a un paciente que tiene un sobrepeso o una obesidad leve, probablemente es la principal y primera indicación. Ahora, en este caso siempre la, aceptación está dada por el paciente. Porque hay pacientes que si por supuesto pudieran tener indicación de una cirugía bariátrica, tienen miedo. O no quieren arriesgarse a una complicación de la cirugía. Y ese paciente, por supuesto, que se puede colocar un balón. Más aún, este tipo de balones gástricos que nosotros estamos usando, que son los balones ajustables, que permiten pérdidas de peso mucho mayores que los balones convencionales. Históricamente uno ve los trabajos de investigación y las publicaciones que hay a nivel internacional con el balón gástrico con pérdidas de peso 18, 20, 22 kilos. Pero nosotros hemos visto, y me tocó presentar un trabajo en un congreso mundial de obesidad en Brasil hace algunos años atrás, y presentamos la primera experiencia chilena de balón ajustable con casi 80 pacientes, y nosotros logramos pérdidas de peso mucho mayores que el promedio normal. Y eso es porque obviamente hacíamos el ajuste del balón y teníamos un seguimiento por más tiempo. Y nosotros hemos tenido pacientes que han perdido 30, 40, 50 kilos. De hecho, tuvimos el caso de un paciente que hace algunos años atrás se hizo un reportaje en Santiago para un canal de televisión de Mega Noticias, y era una obesidad extrema, un chico de casi 200 kilos. Wow. Que la verdad es que en esa condición nadie se atrevía a hacerle nada porque el riesgo quirúrgico era tremendo. Eso es importante destacar porque sí. Las cirugías son invasivas. Sí. Afortunadamente, a lo largo del tiempo cada vez son un poquitito menos invasivas, pero lo siguen siendo. Y todo procedimiento tiene su riesgo. Exactamente. Exactamente. Es por eso que el balón es una muy buena opción, que no sea algo quirúrgico como tal. Y mencionábamos el tema de que puede estar más tiempo y es ajustable, por lo que permite una baja mucho más considerable
pero queremos insistir, esto tiene que ser acompañado con estos cambios de hábitos. Sí, porque sin duda. una vez que después del año te saquen el balón, y si sigues con los mismos hábitos, probablemente vuelvas a lo mismo. Mira, nosotros en general hemos establecido que la obesidad es una patología crónica. Es una pandemia. Además, pero es la nueva pandemia, sin duda. Que no es tan nueva porque ya esto ya viene, pero obviamente con la pandemia del COVID, sin duda que eso incrementó en el tiempo. Pero la obesidad debe considerarse como una patología crónica. ¿En qué sentido? Que tú puedes lograr cambios, ¿no es cierto? O puedes lograr modificaciones en sus parámetros o su índice de salud, pero resulta de que esto no se queda solamente con el tratamiento, ¿no es cierto?, con el método del balón gástrico. Esos pacientes deben quedar en control posterior a la extracción de su balón. Y así nosotros lo establecimos. Esos pacientes hay que hacerles un seguimiento porque la idea es que mantengan esas conductas y esos hábitos de alimentación. Porque no sacamos nada, ¿no es cierto?, de colocar un balón, bajar de peso y sin embargo el paciente a los 2 años vuelve, ¿no es cierto?, a ingesta exagerada de carbohidratos, ¿no es cierto?, que carbohidratos son los que mayor incremento en el peso tienen, consumo exagerado de alcohol, ¿no?, que obviamente también es muy importante en ese sentido. Entonces, esos pacientes obviamente deben quedar con un apoyo, y con un seguimiento a largo plazo. Y el psicólogo también es fundamental para lograr esta modificación de hábitos. Bueno, en Red Salud contamos con toda esta red de profesionales que van a ir guiando paso a paso a cada uno de los pacientes que decida hacer este procedimiento para que usted no tenga ningún tipo de duda. Respecto a los cuidados postoperatorios, o sea, no sé si se llaman operatorio o después del procedimiento. No, pues la verdad es que es un postprocedimiento, porque no es una cirugía. Mira, normalmente ocurren algunas molestias que son normales, pero pasajeras, que tienen que ver con el fenómeno de la distensión gástrica que produce el balón. Me explico. Como obviamente el estómago es una cavidad virtual que está colapsada, ¿no es cierto? Si tú colocas un dispositivo en una forma de un globito, le va a provocar una distensión aguda del estómago y eso va a ocasionar algunas molestias. Náuseas, un poco de vómito y algo de dolor abdominal. Eso está dentro y establecido dentro de lo que uno considera como el periodo de adaptación del estómago a la presencia del balón. ¿Cuánto dura eso? 3 a 5 días, más 3 que 5 días. Y esos días, obviamente, los pacientes reciben medicamentos, la mayoría son por vía sublingual. Después del proceso de instalación, administramos sueros, medicamentos inyectables, y eso después del 4º o 5º día desaparece, porque ya el estómago se adapta y además hay todo un protocolo de alimentación con dieta líquida la primera semana, la segunda semana ya pasa como a un régimen de papilla, todo licuado, y a la 3ª semana ya está haciendo una alimentación normal. Importante, tratamos de que ya a contar de la 2ª semana empiece a incorporar la actividad física gradual y progresiva. No podemos exigir actividad extrema en pacientes que están con muchos kilos de más y porque tienen el riesgo de lesionarse sus articulaciones, sus tobillos, sus rodillas. Entonces, tratamos de que esto sea un proceso gradual, pero mantenido. Perfecto. Bueno, doctor, para concluir la entrevista, obviamente el paciente después, como es todo un año, debe seguir con ciertos controles cada cierto tiempo. Sí, claro que sí. La verdad es que nosotros hay también un protocolo de controles dentro de todo lo que significa el proceso y el seguimiento, pero como vuelvo a insistir, esto es una condición que es crónica y nosotros siempre tratamos de que nuestros pacientes mantengan un control, ¿no es cierto?, y un seguimiento más a largo plazo. Esa es la única manera de lograr realmente un cambio y tratar de bajar estos índices que son desastrosos, no solamente a nivel de la región de Magallanes, sino que a nivel de todo el país. Totalmente, es algo que nos afecta, sobre todo acá en la región, a nivel nacional, para que todos ustedes tengan la seguridad de que existen estos procedimientos para que usted, si es que ya lo intentó de una u otra forma y no ha conseguido ese objetivo que está buscando, esta es una muy buena alternativa. Y yo quiero insistir en el tema de la salud mental, que es fundamental, que está muy ligado al tema de la obesidad. Doctor, muchas gracias por su visita. Agradecemos también a Red Salud Magallanes, ya por
¿Usted cada cuánto viene? Porque también tenemos esta ida y venida de profesionales que vienen a hacer un trabajo en particular. Sí, mira, a ver, primero quiero dar un agradecimiento a Clínica Red Salud a través de su dirección médica, gerencia, que en realidad ellos me acogieron muy bien. Yo estoy viniendo a contar de octubre más o menos del año pasado. El equipo del doctor Luis Álvarez, jefe de la unidad de gastroenterología y endoscopía de la clínica, con el cual armamos también todo este trabajo en equipo. Es todo un equipo acá. Yo obviamente personalmente voy a estar viniendo una vez al mes, en una semana, pero créanme que esto no funciona con una sola persona. Esto es todo un equipo de trabajo que hay, fuerte, potente, ¿no es cierto?, y que ya está armado de mucho tiempo en la clínica. Entonces vamos a estar todos a disposición de nuestros pacientes para que empecemos a desarrollar con mucho éxito y mucho empuje este proyecto. Doctor, ¿y antes de octubre del año pasado ya había tenido la posibilidad de visitar la región de Magallanes? Sí, la verdad es que yo conozco la región de Magallanes de mucho tiempo. He venido en varias ocasiones, básicamente por condiciones de trabajo. Tengo grandes amigos también acá en esta zona. Así que la verdad es que considero que es una ciudad un poco distinta al resto del país. Yo creo que ustedes están en una situación privilegiada en este momento. Creo que Santiago, hoy por hoy, los índices de inseguridad y de delincuencia son extremadamente altos. Por lo tanto, Magallanes tiene esa cosa como todavía romántica, esta cosa como acogedora, ¿no es cierto?, en la cual uno puede caminar tranquilamente, ¿no es cierto?, todavía en la calle sin mayor riesgo. Totalmente. Bueno, sí, así es. Esperemos que su estadía por esta semana sea muy agradable. Yo me imagino que también acá ya lo han regaloneado bastante porque... Y precisamente con la comida. Sí, claro que sí. No, la verdad es que en ese sentido yo siempre que vengo tengo reuniones con colegas, amigos, qué sé yo, y la verdad es que es un lugar para mí maravilloso. Perfecto, doctor. Espero que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias. Amigos, nosotros vamos a hacer un breve alto, una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso con más de su matinal regional, Una Mañana en Familia, por las pantallas de ITV Patagonia.